Hoy hablaremos de la medición de pH. Objetivos de esta práctica. El objetivo general de esta práctica es comprender el concepto de pH a través de su determinación en muestras reales. En el marco teórico encontramos varios conceptos, entre ellos la escala de pH. Esta escala se encarga de medir la concentración de iones de hidrógeno e hidronio que se encuentran en una sustancia para así determinar si esta es ácida, neutra o base. Esto con una escala del 0 al 14, siendo el número 7 las sustancias neutras, las menores de 7 las ácidas y las mayores de 7 las bases o alcalinos. Indicadores de pH. Aunque existen diferentes indicadores de pH, hablaremos exactamente de tres tipos. Los indicadores ácido-base, que suelen ser sustancias que se cambian de color dependiendo del pH de una solución, como por ejemplo el papel tornasol, que nos muestra unos tonos rojos en los ácidos y un tono azul en las bases, o la fenolftaleína, que nos muestra un rosado más fuerte dependiendo la base y se incolora si es un ácido. Como segundo tenemos el pH metro. Este es un instrumento electrónico que se encarga de medir la concentración de pH de una solución con alta precisión. Este funciona con un sensor que detecta la cantidad de iones de hidrógeno que se encuentra en la sustancia. Este da varias ventajas, ya que es alto en su precisión, se suele usar en laboratorios e industrias grandes y nos permite medir sólidos, líquidos y gases disueltos. Por último tenemos los métodos naturales. Estos son sustancias de origen natural que funcionan como indicadores de pH. Un ejemplo claro es el repollo morado. Este contiene antocinaminas, que son pigmentos que permiten cambiar de color dependiendo del pH de la solución en la que se encuentran. Las sustancias con extracto de repollo suelen cambiar entre tres colores: rojo, morado o verde, siendo el rojo la indicación de acidez, el morado la indicación de neutro y el verde o un tono azul la indicación de base. La escala de pH y sus indicadores son herramientas que nos funcionan para el día a día, encontrar acidez y bases en los diferentes elementos que usamos para la vida diaria, para la salud o para industrias. En esta parte del video se hablará sobre el procedimiento de la práctica del pH y pues los diferentes métodos que se utilizaron en el laboratorio para determinarlo. Para esta práctica utilizamos tres diferentes métodos pues para medir el pH de diferentes sustancias comunes. La primera fue las cintas indicadoras de pH, pues que la funcionalidad de este es como cambiar el color según la acidez o la alcalinidad de este. Después utilizamos el pH metro digital, pues que con este se proporciona una medida del pH muy exacta, mejor que la del pH indicador, de la cinta indicadora. Después y por último el extracto de repollo, pues que pues este es un indicador natural que cambia el color según el pH de la sustancia. Bueno, primero voy a empezar con lo que fue con el repollo, la elaboración del extracto del repollo morado. Primero pues el repollo contiene unas antocianinas, la cual pues son compuestos que cambian de color según el pH de las sustancias que pueden reaccionar. Para obtener estos indicadores natural pues se hizo un proceso previo, la cual pues fue el siguiente. Primero se hizo como una especie de recolección de 5 hojas de este repollo morado, donde pues se empezó a cortar en pequeños trozos para una mejor manipulación de este. Después lo maceramos con etanol al 96% para extraer las antocianinas que esta libera, la cual eso es lo que hace que pues se pueda hacer su trabajo. Y después por último hicimos una filtración del embudo y con el papel filtro, y con esto pues obtuvimos el líquido púrpura intenso con el cual se va a trabajar más adelante. Después hicimos una construcción de una escala de pH pues para identificar los colores que pues con el extracto de pollo se van a producir en diferentes valores de pH, como digamos que
primeramente se empezó a hacer como un rotulado de 9 tubos de ensayo. Cada uno tenía 10 mililitros de solución estándar, pues de pH conocido. Con el fin de esto, de que esos 9 tubos tenían diferentes escalas de pH que empezaban desde 0 hasta el 14, ¿cierto? Después se le añadieron 10 gotas de extracto de repollo a cada uno y con esto el objetivo de observar como cuáles fueron los cambios de acuerdo al extracto de repollo en los tubos de ensayo. Teniendo en cuenta esto que gracias a eso fue que se puede tener la escala de pH con respecto al repollo. Después de esto, por último, se hizo la medición del pH con las muestras comerciales, que pues en esto se tomaron 30 mililitros de estas sustancias, las cuales fueron jabón líquido, detergente líquido, desengrasante, bicarbonato, alcacercer y agua potable. Sabiendo esto, lo que se empezó a hacer con estas sustancias fue hacer un tipo de ensayo donde con cada una de estas sustancias se empezó a aplicar los diferentes procesos que se hizo previamente, que fue medir el pH con la cinta indicadora, pues lo cual comprobamos con la tabla que se hizo para obtener estos datos, ¿cierto? Después se utilizaron el pH metro, donde fue que con este objeto se encuentran, digamos, los datos más eh, específicos con respecto al pH y ya por último empezamos a hacer como agregar extracto de pollo a las sustancias y con esto empezar a comparar con la escala que se hizo previamente con el repollo para pues identificar su pH con respecto a este proceso. Sabiendo estos tres métodos que se hicieron con estas 6 sustancias, 7 sustancias, pues se empezó a hacer una valoración con respecto a cuál era más eficaz en caso de con respecto a cuál era la mejor método para obtener el pH de la sustancia. Y en este momento les voy a explicar sobre la discusión de resultados. En esta parte, en esta exposición, analizaremos sobre los resultados obtenidos al medir el pH en diferentes sustancias usando tres métodos: el potenciómetro, las cintras indicadoras y el extracto de repollo morado. Observamos que cada método tiene sus ventajas y limitaciones y discutiremos el por qué las diferencias en los resultados y cuál es más confiable. Listo, entonces profundizando más con el tema de los tres indicadores, entonces tenemos el primero que es el potenciómetro, que en este caso es el más preciso. La ventaja es que proporciona valores exactos y no depende de la percepción visual. Un ejemplo de estos es el desengrasante, que marcó un pH de 12,85, que es altamente básico, mientras que otros métodos subestimaron este valor, como el método del repollo o el método de las cintas indicadoras. Otro ejemplo que se podría dar es el del jabón líquido, que demostró un pH de 5,92, que es ácido, pero las cintas y el repollo lo clasificaron como neutro. La única limitación que esto tiene del potenciómetro es que requiere cierta calibración y un equipo especializado. Listo, entonces en este caso también continuamos con las cintas indicadoras, que es un método mucho más rápido, pero es mucho menos exacto que el potenciómetro. La ventaja de esto es que son más fáciles de usar, y el problema es que la interpretación del color puede ser subjetiva, dependiendo de la persona. Entonces puede haber ahí un error, un pequeño margen de error. Un ejemplo de este es el que el detergente mostró un pH de 3, que es muy ácido, pero con la cinta el potenciómetro midió 5,10, que es levemente ácido. Otro ejemplo que se podría dar es con el Alka-Seltzer, que se interpretó como pH 9, básico, pero con la cinta representó que es 6,47, que es casi neutro. Y en último tenemos el extracto de pollo, que es visual, pero o sea, es el que más tiene margen de error,
por la parte visual. La ventaja de esto es que se pueden demostrar en prácticas mucho más sencillas. Es más que todo para identificar cómo funciona el tema del pH. El problema es que da muchos resultados y hay mucho margen de error. Un ejemplo de este puede ser el detergente que apareció como pH 11.7 con el repollo, mientras que con el potenciómetro es con 5.10, que es ácido, mientras que en el otro lo mostró como si fuera básico. Otro ejemplo de este puede ser el desengrasante que mostró un pH de 8.36 con el repollo cuando en realidad era de 12.85. Entonces esto puede tener un margen de error muy grande y solo se usan más que todo para fines educativos, más que todo para mostrar cómo es el pH y cómo se comporta el pH. Listo. Por último, les voy a explicar sobre las diferencias o sea, por las causas que puede dar estos errores. Una de ellas puede ser la interferencia entre los colores, ya que sustancias como el detergente que se usaron o el desengrasante tienen colores muy intensos, entonces esto afecta la lectura visual más que todo en la parte cuando se usa el repollo o las cintas. También están los límites de sensibilidad, que es que o sea, con las cintas y con el repollo eh, no detectan bien el pH y no detecta cuando es muy ácido o muy básico. Y también está la percepción o el error humano, la percepción de nosotros cómo vemos los colores, entonces es muy subjetiva. Ya como conclusión final, o sea, identificamos todos que con el potenciómetro es mucho mejor para dar resultados exactos, es más para usar en laboratorios, mientras que las cintas y el repollo es más que todo para mostrar algo más rápido que el potenciómetro. Y, o sea, lo que más se usa, lo que es mejor usar es el potenciómetro para laboratorios ya más profesionalmente y ya el repollo y las cintas es más que todo para usarlos con fines educativos, ya que esos tienen un margen de error mucho más grande y más que todo con el repollo. En conclusión, los resultados mostrados generaron una gran confiabilidad con el extracto de repollo, ya que este mostró tonos lilas en las sustancias ácidas como el Alka-Seltzer o el agua y tonos bastante verdes o azulados en sustancias como el bicarbonato de sodio, el detergente o el desengrasante. La comparación entre la medición de pH mediante el extracto de repollo, el potenciómetro y las cintas indicadoras muestran resultados bastante similares entre ellos, con algunas diferencias, pero estas diferencias se pueden dar dependiendo la subjetividad del color de la cinta indicadora o la cantidad del extracto de repollo que se pueda encontrar en la mezcla, ya que esto puede afectar su precisión. Otro factor al que se le pueden atribuir estas diferencias es la coloración que puedan tener estas sustancias, ya que sustancias como el detergente o el jabón líquido contenían colores extra que se le agregan como químicos y pueden mostrar un color diferente tanto en las cintas indicadoras como en el extracto de repollo.